En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, humildemente te agradecemos el don de la vida que nos das, y con esa misma humildad le pedimos que nos sigas ayudando a cada uno de nosotros para que sepamos siempre estar atentos a todas tus bendiciones. Permite, Señor Jesús, que descubramos en cada una de tus acciones la grandeza de tu amor por nosotros y que en ese amor encontremos también la fuente que nos lleve a tratar de compartir ese amor con los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada, con un poquito de apuros y dificultades, pero estuvimos viendo nuestra sesión número 11. Ahí en la sesión 11 estábamos hablando acerca de la psicología de Cristo y no sé si de eso hubiese alguna pregunta. Voy a compartir un poquito lo que básicamente vimos ese día. Fue esa parte de la psicología de Cristo y básicamente fueron dos aspectos los que checamos en ese sentido. Vimos esta parte de Cristo que es semejante en todos nosotros excepto en el pecado y esta realidad de su libertad que le permitía pues en ese sentido actuar con pleno amor para poder entregar su vida por nosotros y en ese sentido pues ayudarnos a tener nuestra redención. De esta lección, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que tuviéramos ahí para resolver con esta lección. Padre, una pregunta. Primero me disculpo porque no entré a clases, me confundí en que todavía estaba de vacaciones. Se quería ir de muchas vacaciones usted, hombre. Nos comentaron que no se grabó y ahorita que veo que ya puso, sí la va a enviar la sección 11, Padre. Ahorita, porque yo lo leo, momento, pero no, es en muy este momento se diferente las ya. estoy enviando. Le estoy enviando el esquema, ya está ahí en su WhatsApp. La sesión no se pudo grabar, pero en este momento les acabo de enviar el esquema. Ahí ya lo tienen en el WhatsApp. Gracias, Padre. Para lo que pues puedan ahí checar. Listo con ese detalle. Lo vuelvo a leer ya, o si tengo, creo que hay una, Padre, pero hasta que lo vea el esquema de usted. Órale, Gracias. pues, muy bien, Dita. Entonces, ahí estamos. Bueno, pues si no hubiera entonces alguna pregunta, vamos a pasar con ese mismo tema de la psicología de Jesús, pero ahora ahí en sus guías, en la sesión número 12, lo que tiene que ver con esta parte de la santidad y el poder de Cristo. Ahí estamos ya, permítanme acá acomodar un poquito las pantallas, ahí, para que podamos estar parejos. Bueno, ahí tenemos entonces, este sería nuestro tema para el día de hoy, esta parte de la psicología de Jesús en esta realidad de su santidad y el poder de Cristo. Y partimos como siempre, como nos muestra la guía, con esta parte de lo que nos muestra el catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice acá el catecismo de la Iglesia Católica, dice, atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras comunidades, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Catecismo de la Iglesia en el 499. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta de los motivos precisamente que nos van a permitir a nosotros hablar de ese poder y de esa santidad del Señor Jesús. Y nos lo marca totalmente. ¿Por qué podemos hablar de esa forma, Jesús? Porque Cristo es de condición divina. Él es igual pues al Padre. Y entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros pues debe de saber que precisamente por esa condición divina que tiene Cristo, también se pueden afirmar esas mismas realidades de Él, se le pueden predicar. Y esto es como una confirmación de lo que hemos dicho en los temas anteriores, reconocer a Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre en razón precisamente de todo esto, ¿no? De que Él viene del Padre. Vamos a ir viendo nuestro desarrollo, vamos a ir viendo cómo es que se va dando
pues esta realidad. Hablando de la santidad de Cristo, ¿no? Tratemos ahí de entendernos un poco en estos términos, cómo entendemos esta santidad de Cristo en razón de que a veces, pues hablando de santidad, como que es un término que nos resulta así como extraño, como ajeno, como que eso no es para mí, quién sabe lo que se come y como que no nos agrada, ¿cómo entender esta parte de la santidad? Entonces, dice el texto, ¿no? Cuando el verbo, cuando Cristo asume entonces esa naturaleza humana, se le está concediendo a esa naturaleza humana la plenitud de la santidad. Y así Cristo, humanamente, divinamente, es santo. Entonces, nos queda claro, en su naturaleza divina es totalmente santo y en su humanidad sobrepasa toda la santidad humana. Y de esto nos dan testimonio las Escrituras, los santos padres, el magisterio de la Iglesia. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasarme ahora para que nos demos cuenta de lo que la misma realidad nos permite luego entender acerca de la santidad. Voy a irme al internet, voy a compartir pantalla del internet, así simplemente. Voy a hacer la búsqueda, ahí estoy con ustedes, de lo que es la palabra santidad. Entonces dice cualidad del que es santo o de lo que es santo. Pero nosotros no nos podemos quedar con eso, ¿no? Fíjense en esta parte lo que nos dice. Voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí estamos. Dice, los hombres, los santos son hombres o mujeres destacados en diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Ese segundo sentido se preserva en tradiciones espirituales no necesariamente teístas de Dios. Entonces, es un término muy ambiguo. Y fíjense cómo aquí la santidad es mérito del hombre, es mérito del ser humano. Me destaco en estos términos que dicen por esa relación con la divinidad. Pero vamos a hacer un paso más grande nosotros. Vamos a ver su significado etimológico, ¿sí? Dice, la palabra santidad viene del latín sanctitas, significa cualidad de santo. Tenemos ahí esta partecita, ya nos da esa cualidad de santo, pero al final y al cabo, como que nos sigue dejando en lo mismo. Entonces, nos vamos a ir a ver qué es el santo, cuál es el significado etimológico, ¿no? Voy a pasarme aquí a estas páginas de diccionarios para que podamos irnos dando cuenta de lo que significa la palabra santo. Y con ello, entonces realmente nos demos una idea de lo que significa por acá. Voy a agrandar esa pantalla. Dice el santo, la palabra santo viene del latín sanctus, sancire, que significa consagrar, sancionar. El término sanción pertenece a misma familia. Ojo con esto, dice, no se trata de lo bueno o de lo malo. Una sanción es el resultado de ciertas leyes o reglas. Otro término similar al sancionar es el canonizar, declarar santo, que proviene del griego canon, la regla. El verbo sancire lleva una raíz indoeuropea que es sac, está presente en otras palabras como lo sacro, sacrificio, sacrilegio, sacerdote, sagrado, sacramento. Y entonces fíjense, esta raíz denota algo o alguien que satisface todas las reglas para que pueda ser venerado o interceder entre humanos y dioses. Me quedo un poquito con eso. Voy a nuestra pantalla para que entonces juguemos un poco para ver qué es realmente lo que queremos decir con la palabra santidad en ese sentido, y entonces realmente pues tengamos una idea correcta. Ya nos decía entonces la palabra de la santidad, dejen tomar aquí, ¿ok? Entonces, hablar de lo santo, hablar de santidad, ¿sí? Hablar de lo santo es hablar de una relación especial con la divinidad. En este caso para nosotros, con Dios. Bueno, estando con ello, se usa el término, por ejemplo, dice ella, decía que se vinculaba con el término consagrar, con el término sacrificio, y con esta palabra me voy a quedar para que nos quede más clarito a nosotros, con la palabra sacrificio.
El sacrificio viene del sacrum y viene del fare. Significa hacer algo santo, es decir, santificar. Y fíjense entonces, la palabra fare significa hacer, es un verbo. Y la palabra sacrum, lo sacro, lo sagrado, es lo santo, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un sacrificio, yo voy a hacer algo sagrado, es decir, lo voy a dedicar a Dios. Y esto me va a poner ya en otro ámbito. Un sacrificio no es algo nada más que me cuesta y ya, porque estamos perdiendo toda su connotación sagrada. La verdadera realidad de un sacrificio es dedicarle algo a Dios. Entonces, yo puedo hacer un sacrificio, me voy a abstener, no sé, en Cuaresma, me abstengo de comer carne. Pues primero nos debe de quedar claro, digo, a menos que tengamos alguna enfermedad, la carne no es mala. Lo que se ofrece a Dios no es tanto el dejar de comer la carne como tal, sino el sacrificio es dejar de comer algo. O sea, me voy a abstener, esa abstención, voy a abstenerme de esto. ¿Y por qué eso se le ofrece a Dios? Porque el abstenerme de algo es que soy dueño de mi voluntad. Le voy a dar un lugar a mi voluntad. Es que se le reantojan los tacos. Sí, qué bueno que se reantojen los tacos, pero le voy a enseñar a mi voluntad, a mi cuerpo, que no todo lo que se le antoje se lo voy a dar. Y ese sacrificio, ese esfuerzo que yo hago, es lo que le ofrezco a Dios. A lo mejor alguien diga, pues yo no tengo problemas con abstenerme de carne, es más, soy vegetariano, ¿no? Sin problema. Bueno, abstente de algo que realmente te cueste, que te ayude a domar tu voluntad, para que seas más dueño de ti. Entonces, el sacrificio, el hacer algo sagrado, hacer algo santo, es ofrecérselo a Dios. Con esto nos damos cuenta que lo santo, voy a poner acá otra notita, ¿sí? Entonces, lo santo es poner algo, voy a ponerlo así de esta manera, poner algo, poner a alguien en otro ámbito. Implica como una especie de separación de las cosas que hago, pero como que las separo. ¿Por qué las separo? Porque ya se lo voy a dedicar a Dios. Entonces, separo algo, sí, para dedicarlo a Dios. No sé, si van ustedes a hacer de comer y a lo mejor tienen por ahí algún familiar enfermo y van a hacerle caldo de pollo, bueno, le voy a apartar, le voy a separar la piernita para que esté más facilita que se la coma, no sé, le separo, digamos, algo, lo mejor para dárselo. ¿Por qué? Pues porque lo requiere su estado de salud. Entonces, el sacrificar, el santificar, implica como separar algo para ofrecérselo, para dárselo a Dios. Y le damos lo mejor. Entonces, nosotros tenemos aquí ya una aproximación a esta idea de lo que significa la santidad. Si nos damos cuenta entonces lo que está separado, y en ese sentido, el santo, el totalmente santo es Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios y nosotros somos hombres. Entonces, el otro, con mayúscula, Dios, es el santo de los santos. Él es el santo, Él es la fuente de la santidad, porque está en otro ámbito, está en condición divina y nosotros somos de condición humana. Cuando Cristo se encarna, entonces Él, que es fuente de santidad, porque es Dios, santifica toda esa humanidad que Él toma, la asume, la hace suya, y esa humanidad se la va a ofrecer al Padre Dios. Va a ofrecer su vida entera. Se ofrece Él como verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso también podemos hablar en Cristo de que Él es totalmente santo. Porque si no, alguien dijera, bueno, la santidad de Cristo solamente abarca su parte divina, porque es la que está separada. O sea, ya como que la parte humana de Cristo, no. Entonces el cuerpo de Cristo, pues no sería santo, como si lo humano fuera parte de lo profano, ¿no? Y no. Cristo santifica a la hora que asume la condición humana. Es un poco esta parte de la santidad. ¿Cómo entender precisamente esta realidad?
Cristo, nosotros decimos acá, es el santo. Y este Cristo que es el santo, entonces en esa naturaleza divina se asume esa humanidad. Ahora, la santidad se expresa sobre todo en su respeto al Padre Dios. Cuando Cristo se ofrece precisamente Él, todo Él, en su humanidad y en su divinidad, se ofrece al Padre Eterno. ¿De qué manera? Cumpliendo su voluntad, en esa obediencia. Cuando Cristo obedece la voluntad del Padre y es capaz de entregar su vida por nosotros, ahí le está realizando esa santidad. Ofrece lo mejor que tiene, que es su vida toda, para dársela al Padre Eterno, para salvarnos. Se ve esto en la obediencia entonces, en su oración, y hay entonces esa confianza de hijo respecto al Padre. Y esto es lo que le da precisamente la fuerza inquebrantable que Cristo tiene precisamente para hacer su misión. Uno puede ponerse a pensar, ay Padre, yo quisiera ser santo. Sí, sí, pero me da trabajo, claro. Nos da trabajo ofrecernos y ofrecerle la vida a Dios. Y lo más peligroso es que pensemos que como no puedo, entonces ahí muere y se lo dejo. Pues ya, no, pues santos, pues nada más la Virgen María y San Juditas y esos que no tenían la familia que yo tengo, y no. Pero no, la clave es esta, ¿no? El ofrecer. Ofrezco mi esfuerzo, ofrezco mi vida, ofrezco toda mi dedicación al Padre, para que precisamente yo al ofrecérselo, al ponerlo, digamos, en otro ámbito, al ponerlo en sus manos, es ahí donde yo estoy realmente teniendo ese auxilio, esa ayuda. Humanamente, obviamente, nosotros no vamos a ser santos. Es Dios el que nos santifica, pero ¿qué requiere? Pues nuestra colaboración. Esto no es magia. Entonces, la gracia que Dios nos da supone nuestra participación, nuestra naturaleza. Entonces, mi naturaleza, lo que a mí me toca, lo ofrezco para que la gracia de Dios pueda actuar y entonces de veras pueda ir santificando mi vida. Y ser santo entonces es porque le ofrezco a Dios lo que hago, en lo cotidiano, mi chamba, mi trabajo. Y no solamente pues el rezo, no sé, pero a veces así pensamos, ¿no? Como que el santo solamente es el que reza todo el día, toda la noche. Santos pues solo los padrecitos, solo las monjitas. No, todos. Es una vocación, es un llamado a todos. Bueno, en ese llamado a la santidad, Jesús es el santo de Dios. Es el santo por excelencia. ¿Por qué? Porque toda su vida, todas sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, todo Cristo está consagrado, está dedicado a la gloria del Padre Dios. En esa medida es cuando Cristo entonces es el santo de los santos. Y así nosotros podemos ir santificando el nombre de Dios, santificando nuestra propia vida, conforme nosotros ofrecemos al Padre. Ahora viene esta otra cualidad que también es muy hermosa en ese sentido, como precisamente el ofrecimiento que se hace de la vida de esta cualidad es irradiante, es decir, contagia. Cuando Cristo ofrece su vida, entonces esto se propaga, digámoslo así, como cuando echamos una piedra en el agua, ¿no? Vienen las onditas y se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, Cristo como fuente de santidad, Él es el santo de Dios, irradia esa misma santidad, la comparte. Y no sé, yo pienso en tantísima gente a lo largo de los siglos de la existencia de la iglesia después de Cristo, tantas personas han entregado su vida en el nombre de Cristo, han sido mártires en el nombre de Cristo, porque precisamente ahí es donde radica ese contagio, digamos así, de la santidad. ¿Cuándo va a ser más que me llegue esa ondita de santidad? Pues entre más cerca esté yo de Cristo. Si yo estoy más lejos, esa irradiación, pues obviamente va bajando, va bajando, va bajando. Pero si yo me voy acercando más a Cristo en esa medida, entonces me voy a contagiar, porque esa es la santidad de Cristo, se irradia, digámoslo de esta manera negativa, entonces con nuestros dichos, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, diríamos nosotros así, el que con santos se junta, pues también se enseña a ser santo.
Pues obviamente, si yo quiero santificarme, pues me voy a tener que acercar a alguien que sea bueno. ¿Cómo no quiero echarme a perder? Pues digo, ¿con quién me ando juntando, no? Cristo entonces está lleno de gracia, lleno de verdad, y lo recuerda el texto de San Juan, de su plenitud, todos hemos recibido. Gracia sobre gracia. Entonces, ese poder vivificador se va a ejercer cuando Cristo sea plenamente glorificado, cuando venga, ¿no? Al final de los tiempos. Entonces, esta partecita es ahí esta realidad que nosotros debemos de considerar. En virtud de esa unión personal con el Verbo, entonces la humanidad de Cristo es santa. Entonces se une, lo que es santo en Cristo es la divinidad. Y esa divinidad asume la humanidad. Y al asumirla entonces se da esa unión y es substancial. Por ello entonces todo Cristo es santo, toda la substancia de Cristo. Y nos recuerda, ¿no? La unción que la humanidad recibe de la divinidad en ese momento de la encarnación hace de Jesús el santo de Dios por excelencia. Ojo con esta clave. Su humanidad es santa no por sus actos, sino por la total presencia de aquel que lo unge. Como que aquí tenemos nosotros que entender esto, ¿no? ¿Cuándo seremos santos? En la medida en que estemos más cerca de los santos, del santo. En la medida en que yo esté más cerca de Cristo, verdaderamente, como esto es como expansivo, como que se va propagando, en esa medida yo voy a ser más santo. Y esto se va a tener que notar en mis obras. ¿Por qué? Porque el estar más cerca de Él, sigo con el ejemplo de las onditas, si yo soy como un barquito y estoy más cerca de donde están saliendo las olitas, obviamente me voy a mover entre más cerca esté yo de Él. Así es esto. Entre más cerca realmente, entre más cerca esté de Cristo, que es el amor, más voy a amar, más voy a amar. Se nota. Yo no podría decir que entonces estoy cerca de Cristo si no amo. No puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Lo dice San Juan también, ¿no? No puedo afirmar que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi prójimo al que sí veo. ¿Por qué? Porque ahí viene esto, ¿no? Esas son como las solitas. Si yo realmente, entonces, quiero ser santo, no es como que primero haga mis buenas obras y ya por mis buenas obras, por mis méritos, ahora ya voy a ser declarado santo. No, no, es al revés, porque estoy tan cercano de Cristo, esto de Cristo me tiene que contagiar tanto que se tiene que ir notando. Y digamos, eso va a salir por añadidura. En la medida en que me acerque a Cristo, eso se tiene que dar. Y es que aquí es donde nosotros lo hacemos al revés. Ese es nuestro error en muchas ocasiones. Primero quiero ser santo, primero quiero ser alguien que tenga muy buenas obras, quiero portarme súper bien, quiero esto, o sea, mis méritos, yo y siempre yo. ¿Y dónde dejo la gracia? Dios me llama y yo trato de responder. Esa es la medida. Aquí esto se trata de un don, de un regalo. Y obviamente se tiene que notar. No sé, si yo recibo un regalo, pues ese regalo lo voy a usar. No sé, me regalan un reloj, pues me lo voy a poner, y lo voy a cuidar. Y con ese reloj, pues voy a estar viendo la hora y voy a guiar mi jornada. Bueno, pues que resulta que si no tengo reloj, si me dan el reloj, pero lo dejo por ahí no sé dónde, pues, ¿de qué me sirvió que me lo dieran si no lo uso, si no lo pongo en práctica? Entonces, aquí es esto, ¿no? La santidad es ese regalo, pero yo lo tengo que poner en práctica. No es por mi linda cara, por mis buenas obras y ya, ¿no? Entonces, no se puede decir, no puede decirse que la humanidad de Cristo sea santa con aquella santidad que es esencial a la divinidad. Pero por la unión hipostática, como Cristo Dios y Cristo hombre están unidos hipostáticamente, esa unión substancial de la naturaleza humana y la naturaleza divina, entonces hacen que todo Cristo sea santo. Sí, entonces la santidad divina, pues obviamente pues es la primera que tiene Cristo, porque antes de ser hombre, pues es Dios, pues no va a ser igual a la humana, pero se asume.
De esto entonces se sigue que la divinidad penetra a la humanidad. Y así entonces esa humanidad de Cristo está consagrada a su divinidad. Y esa consagración en Cristo es substancial. La naturaleza humana se halla inmediatamente unida al Verbo en toda su substancia. Por eso se ha podido comparar esta consagración a una unción. Indica esa compenetración de lo humano con lo divino. Y esta es una santidad substancial. Esta es la gracia de unión en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esa santidad en el Señor. Y es parte precisamente entonces de lo que nosotros tratamos de imitar. Ahora, vamos al siguiente punto. El poder de Cristo. La Escritura dice acá simplemente en nuestra guía, testifica precisamente esa cooperación instrumental de la humanidad de Cristo en diferentes milagros. Y este poder el Señor lo ha definido como la llegada del reino de Dios a los hombres. Entonces, con esto aquí tenemos nosotros precisamente para conservar por lo que tenemos que ver. Cuando Cristo llega, lo que nosotros estamos contemplando en Él son los milagros. Entonces, voy a poner aquí las notas, ¿no? Entonces, Cristo está realizando milagros, pero no ha venido a eso. Cristo no ha venido a hacer milagreos. Alguien pudiese cuestionarle al Señor, bueno, ¿por qué resulta que en la época de Cristo, cuántas personas resucitó? Resucitó al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, a Lázaro, y en esos 3 años que dice la Biblia, ¿a poco en 3 años solamente se murieron 3 personas? Se murieron muchas más. ¿Por qué a los demás no les dio ese milagro? Entonces eso empieza así como a cuestionarnos. Viene la otra realidad. ¿Cuántas gentes estaban enfermas en la época de Jesús? ¿Y a cuántos les dio la salud? Y así podemos analizar cada milagro que realizó Jesús. ¿Por qué no lo hacía con la totalidad? Si Cristo solamente hubiera venido a hacer milagros, híjola, pues qué padre, ¿no? Qué padre definitivamente que solamente haya venido a eso y en ese sentido, pues todos hubiéramos sido felices si nos hubiera tocado, pero como ya no nos tocó, entonces no. Eso es lo primero que tenemos que afirmar acá. Cristo no ha venido a hacer milagros. Entonces, el papel de los milagros, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el papel de los milagros que realiza Cristo? Entonces, estos sirven, digámoslo así, para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios y tiene todo el poder. Hace cosas que solamente puede hacer Dios. Cuando perdona los pecados, cuando perdona los pecados, pues precisamente eso solamente le tocaba a Dios. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en ese sentido, el Señor Jesús está haciendo milagros, pero no porque sea milagrero. Él no ha venido a eso. Los milagros tienen una función y la función es para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Para eso sirven los milagros. Ahí nos ponen textos en nuestra guía, donde pues cómo la gente lo buscaba precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un poder. Tenía ese poder de hacer milagros, salió una fuerza que sanaba a todos, una fuerza salió de mí, dijo Jesús, cuando cura la hemorroísa, tiene el poder de perdonar los pecados, y bueno, todo milagro que hace Jesús, eso es lo primero que tenemos que decir, es para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Esa es la razón por la cual Cristo hace milagros. Y con ese poder, entonces, damos un paso más, porque tiene Cristo ese poder, es precisamente donde se empieza a confirmar
que ha llegado el reino de los cielos. La llegada del reino de Dios, recordemos cómo se entiende, ¿no? Nosotros a veces pensamos que cuando va a llegar el reino de Dios se va a abrir el cielo y entonces vamos a ver allá cosas inigualables y no nos desviemos de esto. El reino de Dios, sí, nosotros también lo entendemos como el cielo. Recordemos que el cielo, lo que se trata es un estado de vida y ese estado de vida es estar en la plena comunión con Dios y con los que se nos han adelantado, ¿no? Con los demás. El cielo es esta parte, es un estado de vida, es un estado de comunión. Entonces, en la medida que Cristo empieza a hacerse presente entre nosotros, ¿qué es lo que sucede? Pues que se va a lograr esa comunión. ¿Cómo se logra? Vamos a tratar de ir pensando un poco así esta realidad, ¿sí? Vamos a poner acá como las personas ven los milagros que hace Jesús. Entonces, al ver los milagros que hace Jesús, algunos se convierten. Es decir, pues vuelven a Dios. Y si vuelven a Dios, pues ahí se restablece, podemos decir, la comunión con Dios, con los demás. Porque Cristo invita a eso, ¿no? Perdona. Entonces, ahí está llegando el reino de los cielos. ¿Cómo puedo decir que en mi casa, en mi hogar, está el cielo? O sea, a medida que estoy en paz con los demás. Ahí hay una probadita, ya está llegando el reino de los cielos. ¿Y esto por qué? Por la presencia de Cristo. Entonces, esa es la intención. Cristo ha venido a eso, que estemos en mejor comunión uno con los demás. A veces nuestros hogares, pues más bien parecen infiernitos, ¿no? Pleitos de perros y gatos. Y en ese sentido, nosotros tenemos esa lucha, ese desafío, porque no permitimos que Dios actúe. Ahora, la acción de Dios en nuestra vida, cualquier favor que recibamos de Dios, entonces tiene que ir en este sentido, porque para eso son los milagros. El poder que tiene Cristo, el poder que Cristo ha recibido del Padre Eterno, entonces es lo que va a permitir que se establezca ese reino de Dios. Y así entonces, el alma que el Hijo de Dios asume, pues también colabora con ello. ¿En qué sentido? Pues entra en la humanidad. Cristo pone como hay una cooperación instrumental de la humanidad. O sea, su humanidad es también la forma, el medio, es el instrumento a través del cual Cristo actúa. Pero que tanto yo lo dejo actuar, ¿no? Hoy en el texto de la misa de esta jornada, de este día, nos presenta el episodio del leproso. Un leproso que le dice al Señor Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Entonces el texto que Jesús tiene compasión de él y lo toca. Y le dice, sí quiero, queda limpio, ¿no? Sí quiero, lo toca. Uno puede preguntarse, bueno, qué padre por ese fulano que lo tocó Jesús. ¿A ti cómo te toca? Yo puedo preguntarles eso. ¿De qué manera te toca Dios? Y a lo mejor pudiésemos decir, no, padre, pues ya no me tocó. Ya la parte de su cuerpo, pues Cristo ya se murió, ya resucitó, ya se fue a los cielos. Pues ya no están sus manitas aquí para que me toquen, ¿no? ¿De qué manera instrumentalmente la humanidad de Cristo sigue presente? Pues ya no, ya se fue. Y entonces es donde uno tiene que recordar y reconocer cómo Cristo sigue teniendo instrumentos para que entonces se prolongue precisamente la realización de este actuar suyo, de la llegada del reino de los cielos. Y así literalmente, uno tiene que reconocer, por ejemplo, la Eucaristía. En la Eucaristía está presente verdaderamente Cristo, su cuerpo, su sangre. Cuando uno comulga y me toca el Señor.
Ay, me está tocando. Y porque me toca, entonces puedo tener esa vida nueva, esa vida con Dios. Y acá es entonces importante que yo pueda comprenderlo en ese sentido, para que realmente, verdaderamente, entonces se sigue estableciendo ese estado de comunión. Esta es parte entonces del poder de Cristo, ¿no? Ese poder de Cristo, fíjense cuál es la finalidad. Así nos lo menciona ahí en nuestra guía. No es así como que ser el todopoderoso, voy a oprimir o voy a... No, no. El auténtico poder que es en el servicio es entonces precisamente el establecer ese servicio de comunión con Dios, con los demás. Aquí nos damos cuenta, quizás podemos conectar el poder de Cristo, ¿no? Cuando Cristo, en la última cena, le lava los pies a los discípulos. Ese es su poder, ese es su servicio. ¿Qué es lo que está enseñando el gesto de la humildad? ¿Cuántas veces es la humildad necesaria para que se pueda hacer esa comunión? Para que realmente llegue ese reino de los cielos. Esa es parte, pues, ahí de lo que la guía nos presenta precisamente en torno a este poder del Señor. Viene ahí una sugerencia de una lectura. Viene esta lectura de San Juan Pablo II, El Nuevo Milenio Ineunte. Ese documento del Nuevo Milenio Ineunte, documento que salió para prepararse para el año 2000 en el jubileo. Y ahí junto con ello viene así como esta parte de reflexión, ¿no? ¿Cómo reflexionar en la fe? Retoma aquí 2 números del Catecismo de la Iglesia Católica. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido el alma al espíritu. Y obviamente nosotros decimos, no, Cristo no sustituyó nada, el verbo no sustituye nada en la parte humana, la asume, la integra. Por eso es que humanamente Él es santo y humanamente Él tiene el poder. Dice el 472, este alma humana que el Hijo de Dios asume está dotada entonces de verdadero conocimiento humano y por eso mismo no puede ser ilimitado. Entonces Cristo se va a ir desarrollando, ya lo comentábamos la vez pasada, va a ir creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría, lo decía el mismo texto, y entonces poco a poco va a ir aprendiendo, y eso fue porque se quiso anonadar. Y el 473, al mismo tiempo ese conocimiento humano que va adquiriendo de ese Hijo de Dios, pues expresa la vida divina. ¿En qué sentido? Fíjense esta parte que es para nosotros muy interesante. El Hijo de Dios, dice San Máximo, perdón, conocía todas las cosas por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Se había revestido de la condición humana, pero al final tampoco deja de ser Dios. Entonces, también Cristo conoce todo, pero al final y al cabo también tiene que ir aprendiendo, tiene que ir haciendo ese proceso, tiene que ir haciendo ese desarrollo. ¿Por qué? Porque es lo que convenía a su naturaleza humana. Y entonces, poco a poco, es la forma, es la manera en cómo el Señor se va a ir revelando en un proceso. No porque le falte, sino porque lo va mostrando. Y en ese sentido, pues es esto de la vivencia de Cristo en su psicología. Bueno, ahí está un poco lo que sería del tema de hoy, la santidad y el poder de Cristo. Y con esto estaríamos cerrando ya este bloque de la psicología de Cristo que hemos estado viendo durante 3 sesiones. No sé si hubiese aquí alguna pregunta, alguna duda. Nada, nada. Padre, perdón. Vamos con Tita. Sí, padre. Habló primero José, padre. Aquí ya me perdí yo. No, Tita, no. No, José. A ver, Tita, si gusta empezar, después vamos con Leti y después con Lalo. Padre, entonces, me queda claro la explicación de que no pudo haber hecho todos los milagros. El milagro está aquí en mi presente. Entre más me acerco a él, más lo conozco, me acerco a la santidad. ¿Sí? No,
No, no es tanto No. que no pudo hacer todos los milagros. Bueno, no, O sea, él puede todo, él era es nada el todopoderoso, pero no vino a eso. a No eso. vino, Bueno, no vino a hacer el si no milagrero, vino ¿no? Su, nada a eso. su función no es esa. O sea, me queda claro que él puede todo y que no hay nada imposible para él, pero no era su función en ese momento de la salvación para todos. Nada más era Es que hay que distinguir dos cosas. la La, Santa la Trinidad. función, la función de Cristo, el papel de Cristo es salvarnos. Y la salvación puede ser sin que haga milagros. Los milagros son como para confirmar delante de los demás que entonces Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él puede. Entonces, cuando la gente veía esos milagros, pues es cuando se mueve, no es cuando se convierte. Y es cuando entonces esa salvación, podemos decirlo, se empieza a realizar. Pero los milagros son nada más como ese apoyo en orden a esta realidad. Ujú. Sí, padre. Perfecto. Leti. En este espacio también del poder de los milagros, um, ¿cómo explicarlo? Jesús solamente hace los milagros, tiene todo el poder desde siempre, pero solamente los hace como el indicativo del inicio de la llegada del reino. Aquí se contrapone, o sea, con esto de que se decía que Jesús desde pequeño hacía milagros. Estoy a lo mejor revolviendo, padre, pero en ese mismo conocimiento de la humanidad de Cristo que va siendo progresivo desde pequeño, la conciencia de ese poder se da hasta el ser adulto y solamente para ser un signo de la llegada del reino de Dios. ¿Ya me hice bolas o sí me entendió, padre? Ahí vamos, ahí vamos, Sí. ahí vamos. Ok. ¿Puede aclararme, estoy en lo cierto o estoy mal? Bueno, este es un proceso muy interesante. Aquí si nos damos cuenta, lo que se trata es de descubrir, bueno, ¿cuándo Cristo se da cuenta de? Sí, el tomar conciencia, ya lo decía usted. Entonces, uno toma conciencia de las cosas, ¿en qué momento? Se dice, humanamente hablando, que nosotros empezamos a tener ya ese uso de razón a los 7 años. Ya a los 7 años el ser humano ya sabe, ya se da cuenta que está bien, que está mal, y ya nada de que ahí no sabía, no me di cuenta. Ya a los 7 años es un estándar más o menos de la edad. En Cristo se habla de que a los 12 años, ya cuando está en el templo de Jerusalén, en ese episodio que le dice a José y a María que no saben que tengo que hacer las cosas de mi Padre, y hay una conciencia, este fulano, Cristo, ya sabe, ya tiene conciencia de quién es. A nosotros nos quedará siempre esa interrogante si hizo o no hizo milagros cuando era chiquillo, ¿no? La parte que no se acepta, como se presentan algunos evangelios apócrifos, es que aprovechaba de los milagros que hacía para remediar sus travesuras, ¿no? Viene por ahí cuando se pelea por ahí con un niñito, ¿no? Y se muere el chamaquito y lo revive, pues no, no va por ahí. Una cosa es tomar conciencia en Cristo de quién es, y la otra muy interesante es de a qué vino, cuál es su chamba, cuál es su misión. Y esto yo creo que a todos nos pasa en la vida. En algún momento nos preguntamos, bueno, ¿quiénes somos? Y en otro, ¿cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Qué viene a este mundo? Y esto le pasó a Cristo. El momento último de esta toma de conciencia, se dice en la escritura, en la psicología de Cristo, es cuando antes de iniciar su vida pública va al desierto. 40 días, es como una especie de ejercicios espirituales, de retiro, que hace Jesús para tomar conciencia. Ahora sí, ya vine a esto, ¿no? Y luego vendrá otra pregunta interesantísima. ¿Cuándo descubre el cómo va a ser lo que sabe que tiene que ser? Vengo a salvarlos, pero ¿cómo le hago?
¿En qué momento, se preguntan también, a Cristo le queda ya claro que se lo van a echar? En algún momento Cristo viene, habla, enseña, predica, hace milagros y empieza a ganarse adversarios. Bueno, ¿cuándo Cristo tiene conciencia de lo que ya? O sea, ya era inevitable, ¿no? Recordemos por ahí algún pasaje donde le dicen los apóstoles, cuando Cristo les dice, vamos a Jerusalén, y estos le dicen, no. O sea, ¿qué te pasa? Ahí te andan buscando porque te quieren matar. O sea, ¿a qué vamos? O sea, uno pudiese decir, oye, no seas imprudente. Si ya sabes para qué vas, ¿no? Pero ella tenía conciencia clara cuál era su misión, cómo iba a ser. Entonces, es todo un desarrollo. Humanamente va teniendo ese desarrollo que no podemos así como puntualizar y decir, en tal momento, ahí tuvo como una iluminación y se le abrió, no, se madura poco a poco esto. Ujú. Gracias, padre. Muy bien. Vamos con Lalo. Sí, padre, buenas tardes. Hola. Me quedó una duda un poquito sobre, hablaba sobre santo y sacrificio, de alguna manera tienen cierto sinónimo. Comparten Eh, algo, y bueno, termino. ok. Y entonces a veces se habla del santo sacrificio, ¿no sería como un pleonasmo? Ujú. No, Esa es así como la duda, conceptual más que nada. ok. No era tanto que fuera lo mismo, sino como que estaban emparentados. La idea de presentar el ejemplo del sacrificio, del sacrum fare, era para darnos cuenta de cómo hacemos las cosas santas. Entonces, lo santo es lo que separo para dárselo a. Entonces, es esto que se es separado, eso es lo que estoy en este caso santificando, sacrificando. En el caso, por ejemplo, del sacrificio eucarístico, separo estas ofrendas y ahí al separarlas para entregárselas a Dios, para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús, ahí es donde se da, digamos, esta cosa santa que se transforma en ese alguien santo, pero no es tanto así de que sean como sinónimos, ¿no? Para evitar el pleonasmo, sino la vinculación nada más fue para dar la idea de cómo tengo que sacrificar algo, de separar algo para hacerlo santo. Por ahí fue la intención del ejemplo. Ok, gracias, padre. Muy bien. Lore. Sí, padre, gracias. Es que es así como para, bueno, no sé, como confirmar. A pesar de que él hacía los milagros y que los veía, digamos que muchos eran incrédulos y no se convertían. O sea, digamos, ellos sí le llamaban, digamos, milagreros o cómo pensaban que él era. Tengo esa y otra pregunta. Y la otra, por eso es que desde un principio, bonita, me queda así como más claro, se decía que el reino de Dios ya estaba, él decía que el reino de Dios ya estaba ahí porque él, digamos que la misma gente como que se diera cuenta que con sus propias acciones y sus buenas obras entre ellos mismos, que se dieran cuenta que ahí estaba, digo, como ahora a lo mejor así lo vemos, pero no lo entendían. Bueno, de la primera acción, pues sí, seguramente también en aquel momento había situaciones que a lo mejor las personas no se alcanzaban a explicar y que entonces atribuían a ciertos poderes en otros personajes. Y entonces a lo mejor alguna situación de alguien que estaba como poseído y quedaba curado, entonces veían, pues se está curando, lo acusan a él, ¿no? Está curando con el poder del demonio. Es cuando Cristo en un juego de lógica les dice, bueno, ¿cómo voy a curar al demonio? Si yo mismo estoy contra él, un reino dividido no subsiste, pero sí está esa incredulidad que es parte del ser humano. Yo les pongo este ejemplo a veces en mucho contexto del lugar a donde estoy y qué pasa, creo yo, en todos los ámbitos sociales y geográficos. En muchos momentos llega una persona y se confiesa, padre, es que fui a que me hicieran una limpia, porque ya fui con no sé cuántos doctores y ya me atendieron aquí, me atendieron allá y me buscaron, o sea, por todos lados me atendieron y nadie me curó. Y entonces llegó mi comadrita y me dijo, vamos con doña quién sabe quién, que hace unas limpias que es buenísima, efectivísima. Y curiosamente se curan. Curiosamente la gente se cura, ¿no?
Y es entonces cuando uno analizando ese tipo de situaciones, ¿qué tanto esto obedece en el ámbito, hablando médicamente, de enfermedades psicosomáticas? Y que a veces entonces la gente se cura porque ya le hicieron la limpia. Entonces, esta parte de cómo a lo mejor, pues, poniendo el ejemplo, en aquella época había personas que quizás curaban ciertas enfermedades, que de donde la gente veía que estaban poseídos por el demonio, y entonces por eso a Cristo en algún momento, pues también seguramente le dudaban de él, ¿no? Yo a veces Ok. pienso, si ahorita Cristo al se apareciera entre nosotros, híjole, ¿le creeríamos? Que hubiera un fulano que nos dijera, yo soy Cristo, yo soy el Mesías, y que viéramos que hace los milagros que hace, no sé, pondríamos nuestra ciencia a funcionar y que lo compruebe, y qué difícil es dar ese salto de fe, pero precisamente por eso, ¿no? Cuando Cristo hacía milagros, fíjense cómo muchas veces lo que decía, no digan nada, es el secreto mesiánico, ¿no? No vayan con el chisme, pero la gente no entendía, y iban y regaban, porque precisamente era eso, o sea, no venía esto, él venía a salvarnos. Y la siguiente pregunta y emparejada con esto, cuando se decía, o se dice en la cuestión escatológica del reino de Dios, el ya, pero todavía no. Ya está presente, pero todavía no. Entonces uno dice, a ver, espérame, ¿sí o no, no? Entonces ya está, pero todavía no está en pleno. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esa lucha, ese esfuerzo, cada vez que estamos en paz, podemos decir, hay un poquito de cielo, hay un poquito de salvación en nuestros hogares, en nuestras familias, pero todavía no está pleno. ¿Cuándo estará la plenitud? Cuando el Señor Jesús venga al final de los tiempos. A lo mejor yo voy a morir y en una de esas, bueno, esperamos en Dios, si pasamos por el purgatorio o si vamos con pase directo, algún día estaremos cara a cara ante Dios, pero todavía no será pleno, porque todavía faltarán los que están en esta tierra. Todavía faltará esa iglesia que peregrina. Ya hasta el final de los tiempos, cuando todos, ahora sí, todos, los de arriba para arriba y los de abajo para abajo, todos, ya, será plenamente, pero ya empezó. Es el reino de los cielos, ya empezó, aunque todavía no está en plenitud. Ajá. Gracias, Padre. Ok. Muy bien, pues si Dios da licencia, nos vemos la próxima semana. Les encargo mucho, por favor, la lectura de su lectura complementaria, la de Nuevo Milenio Neunte, de 24 a 27, porque hay por ahí algunos puntitos que son interesantes en torno a esto, de lo que hemos hablado. Ahí me voy a dar cuenta de si se pusieron a leer o no, esa parte de cómo es posible que Cristo sufra en la cruz. Realmente el Padre Dios lo abandonó, lo dejó, y Dios puede sufrir. Cuando Cristo le grita al Padre, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y es que es interesante que nosotros hagamos esta lectura y reflexión, porque a veces así nos sentimos, que Dios nos dejó, nos abandonó, y entonces es bueno, ¿no? ¿Cómo se hace esa conciencia de Cristo? ¿A qué se refiere? Cuando Jesús en la cruz experimente el abandono del Padre Eterno, ¿a qué se refiere? Y esto, si nos queda por ahí, nos ponemos el chalequito, porque en algunos momentos quizás hemos pasado, podemos pasar por esas experiencias de sentir que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces ahí les encargo mucho esta lecturita. Son 3 numeritos de ahí del Nuevo Milenio Neunte. Vamos a hacer nuestro recito para concluir hoy nuestra lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por los dones con que bendices nuestra vida, y especialmente te agradecemos por el don de tu amor que se manifiesta siempre en tu bondad. Ayúdanos a difundir ese mismo amor con que somos amados, especialmente en nuestros hogares y en las familias que tenemos en nuestro entorno. Tú bien sabes cuáles son nuestras luchas, tú bien sabes cuáles son nuestros temores, tú bien nos conoces, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, sin tenerle miedo a la santidad, sino que respondamos gozosamente a la invitación que nos haces
descubriendo en todo ello un camino de salvación, un camino de bondad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que el Señor esté con todos ustedes y los bendiga, Amén. poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.